Muy buenos días, bienvenidos a Reflexiones Bíblicas de la Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 19 al versículo 30. El tema del día de hoy es una nueva visión de nuestra capacidad de servir. Hermano, no sé qué tan capaz te sientas para servir o qué tan capaz te sientas para predicar, para evangelizar. Pero en la Biblia vemos a Pablo como un ejemplo de servidor y vemos en Pablo que tiene tanta pasión por servir al Señor, que nos menciona Filipenses 2:17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio. O sea, recordemos que la libación es precisamente cuando se hacía el sacrificio que cubría el pecado, o sea, ese corderito era precisamente sacrificado y se empezaba a quemar. La libación era ese vinito que ponían por encima, ese aceite, para que no oliera a la carne quemada y empezara precisamente a soltar un olor grato. Bueno, Pablo dice, el sacrificio de Cristo es tan grande, pero el sacrificio de los cristianos sirven precisamente para dar dar un olor grato al sacrificio que podamos tener en él. Ahora, yo no sé tú, pero yo en ocasiones he pensado, oye, esta gente como Pablo es de otro mundo, ¿no? O sea, vienen de otra galaxia, son hombres completamente excepcionales. Así como hay hombres excepcionales en el deporte, no sé, como Messi, como Michael Phelps, o hombres excepcionales en la pintura como Da Vinci, Van Gogh, Picasso, Francisco de Goya. Bueno, así como hay gente tan excepcional en la vida cotidiana, bueno, en el Evangelio y en el servicio a Dios, no es la excepción, y podemos ver el ejemplo de Pablo, ¿no? Y así como yo sé que es imposible que nade como Michael Phelps y que pueda romper los récords Guinness que él hizo y los récords olímpicos, o que juegue como Messi y que pueda ganar el mundial, así como es imposible como ser así como ellos, o que pinte como Van Gogh, mi hermano. Comparado con Pablo, yo sé que también es imposible que yo pueda caminar los kilómetros que caminó Pablo para evangelizar. El problema aquí, hermano, es que cuando nos comparamos con este tipo de personas, muchos hermanos, en lugar de motivarse a ser igual a ellos, se desmotivan, se desaniman y piensan, no, pues ¿para qué hago esto si total nunca voy a ser como él? Y se desaniman, incluso, mi hermano, hasta se llegan a estorbar en el servicio de la iglesia, y algunos deciden ya no servir. Por eso el tema de hoy es que podamos cambiar la visión de nuestra capacidad de servidores o de servir, ¿sí? Así que Pablo nos va a poner dos ejemplos el día de hoy. Nos pone a dos personas como ejemplo, dos hermanos en la fe, como tú y como yo. Así como diciendo, no estamos poniendo un ejemplo tan inalcanzable para servir. ¿Sí? El ejemplo que va a poner es a Timoteo, y un ejemplo más que va a poner es a Epafrodito. Pablo te está diciendo, oye, no quiero que veas los ejemplos tan inalcanzables, ve ejemplos más acorde, pero recuerda siempre esto, la obra es de Dios, y Dios obra con cualquiera que se acerca a él. ¿Ok? Así que vamos a comenzar el versículo 19. El primer ejemplo es el ejemplo de Timoteo. Dice, espero en el Señor Jesús enviar pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Ok, ¿qué sabemos de Timoteo? Vamos a ver algunas características de un servidor como Timoteo. Sabemos que Timoteo es de Listra o de Derbe, ¿no? ¿Recuerdas que Timoteo acompañó a Pablo en este segundo viaje misionero? Pablo lo vio que estaba en estas ciudades, que tenía buen testimonio en estas dos ciudades, pero era muy joven Timoteo, y entonces lo que hace, precisamente lo invita, cuando ve que tu servicio es de corazón, lo invita a llevar este acuerdo, esta carta, para que todas las demás iglesias lo conocieran, y Timoteo accede, ¿no? Rapidito. Ok, otra cosa que podemos ver de Timoteo, una característica que tiene, es que es una persona joven, ¿sí? En la carta que le escribe a Timoteo dice que nadie tenga por poco o en poco su juventud. Recordemos eso, ¿no? Otra cosa que también conocemos de Timoteo es que no es de cuna cristiana Timoteo. Recordemos que su mamá, o incluyendo a su abuela, son cristianos o son judíos, pero su padre es un padre griego. Así que Timoteo no es de cuna cristiana. Otra cosa que sabemos de Timoteo es que era una persona dócil, ¿no? Lo decíamos ahorita, que cuando Pablo lo invita en ese segundo viaje misionero, no lo pensó dos veces y él accedió al servicio. Así que, mi hermano, aquí podemos ver que Pablo ama tanto a los filipenses que está dispuesto
a desprenderse de un gran colaborador como Timoteo con tal de saber cómo están los filipenses. Seguimos leyendo versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tenga tan sinceramente se interese por vosotros. Otra cosa que tiene Timoteo es un interés genuino por la gente. Hermano, hay personas que están interesados en lo que pueden recibir de los demás. Bueno, Timoteo es al revés, ¿sí? Timoteo no le interesa lo que puede recibir la gente. A Timoteo le interesa las personas, le interesa la gente. Versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Si algo admira Pablo a Timoteo, es que Timoteo no ve lo que le conviene a él, ¿sí? Sino lo que le conviene a Cristo. Y es algo que todos debemos de tener, mi hermano. Para poder servir, tú tienes que ver siempre no lo que te conviene a ti, sino lo que le conviene al Señor, lo que le conviene a la obra. Otra cosa que sabemos de Timoteo, mi hermano, es que aparentemente es una persona tímida. Recordemos en esta carta a Timoteo cuando Pablo dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio. Así que en este pasaje que Pablo escribe, podemos entender que Timoteo no es un búfalo como Pablo, ¿no? O sea, mientras Timoteo es algo tímido, Pablo es un búfalo. O sea, Pablo, siendo judío, se entera de que hay cristianos o que gente que está predicando a Cristo y están adorando a Cristo, y él en su celo religioso va sobre los cristianos. Pero después en ese camino a Damasco vemos a un Pablo que tiene un encuentro con el Señor, tiene una conversión. Pablo entiende y le es revelado a Pablo que Cristo es el Señor, y ahora empieza a predicar de Cristo a todos los judíos incluso, y no deja judíos sin cabeza, ¿no? A todos le está dando con todo Timoteo. Entonces, mientras Timoteo es una persona tímida, vemos a Pablo como un búfalo con la fuerza suficiente para poder ir por todo, ¿no? Mas, sin embargo, Pablo dice esto de Timoteo: a ningún otro tengo del mismo ánimo como él. O sea, somos por dentro, mi hermano, del mismo ánimo, está diciendo Pablo. Por dentro, Timoteo y yo somos del mismo ánimo. Por fuera tal vez nos ves algunas diferencias, pero por dentro tenemos lo mismo, el mismo ánimo. No vemos por lo de nosotros, sino vemos por lo de Cristo. Versículo 22, vamos a seguir viendo de Timoteo. Dice, pero ya conocéis los méritos de él. Otra cosa que tenía Timoteo eran méritos, tenía una vida probada. Dice que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Hermano, Timoteo no tiene méritos para salvación, ¿eh? Lo que tiene es gratitud. La salvación es gratis. Entonces, en ese agradecimiento, Timoteo tiene una vida probada de que hay una transformación en su vida. Entonces, anteriormente, no como hoy en día, anteriormente a los padres sí se les cuidaba, ¿eh? Hoy en día tu padre ya cumple 60, 70 años y muchos ya no quieren estar batallando con ellos y los mandan a un asilo. Ahorita se ha perdido mucho el respeto a los adultos mayores. Anteriormente era un honor estar cuidando a un adulto mayor. Era un honor cuidar a tu padre. Y Pablo pone en ese nivel a Timoteo y dice, Timoteo, a pesar de su timidez y de algunos otros defectos que tú le puedes ver y su juventud, si quieres verlo como defecto, Pablo dice, él tiene el mismo ánimo que tengo yo. Y sabes que lo considero mi hijo. ¿Por qué? Porque él ha estado encarecidamente preocupándose por mí y hemos estado sirviendo juntos por tiempo en el evangelio. Versículo 23. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Versículo 24. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a verlos. Así que vamos a revisar rápidamente las características del primer ejemplo de servicio, que es Timoteo. Ok, Timoteo era una persona joven, no era una persona de cuna cristiana, ¿sí? Era una persona dócil, y esto de ser dócil en la obra del Señor es fundamental, mi hermano. Tenía interés en la gente, un interés genuino. A pesar de ser una persona tímida, a diferencia de Pablo, que era muy aguerrido, tenía el mismo ánimo de Pablo y sobre todo tenía una vida probada, tenía méritos. Vamos al segundo ejemplo. Versículo 25, le toca a Epafrodito. Ok, dice Pablo, dice, mas tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Epafrodito es alguien
un hermano que realmente no se conoce mucho, prácticamente nada. Lo único que conocemos es lo que Pablo describe aquí. Sabemos que era de Filipos. Sabemos que lo que estaba haciendo Epafrodito era llevarle hasta Roma una ofrenda, desde Filipos a Roma una ofrenda a Pablo. Y no nada más le pidieron llevar la ofrenda, sino que también durante su estancia allá en Roma pudiera servir a Pablo. Ahora no sé si te pase, pero si tienes, no sé si tienes algún amigo importante, pero imagínate que fueras amigo del presidente. Ya de por sí ser amigo de una figura importante socialmente hablando es padre, ¿no? Pero ahora imagínate que esa persona importante, esa influencer, esa persona que pues obviamente es popular, no nada más sea tu amigo, sino que hable bien de ti. O sea, lo que está diciendo aquí, el que está escribiendo es Pablo, y Pablo está escribiendo esto de Epafrodito, está diciendo mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia. Pablo está hablando de Epafrodito, una persona que no conocemos mucho, está hablando de esto, está hablando, o sea, te lo está poniendo a ese nivel. Le está llamando apóstol, porque eso significa mensajero, le está llamando apóstol. Así que, mi hermano, otra cosa que podemos ver de Epafrodito, que no era una persona tan joven. Mientras de Timoteo se refiere como mi hijo, ¿sí? Mi hijo en la fe, de Epafrodito se refiere con él como su hermano. Entonces, probablemente sea una persona ya de una edad avanzada, ¿sí? Y aún así, que es de una edad avanzada, Epafrodito tomó la decisión de servir al Señor y de irse viajando, que no son pocos días, desde Filipo hasta Roma, para servir al Señor y servir a Pablo. Versículo 26, dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Dice, gravemente se angustió porque había oído, o porque habían ustedes oído, le dice a la iglesia, que él había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Dos cosas aquí que podemos resaltar. En este viaje de Epafrodito, él toma la decisión de servir al Señor y dice, no importa, yo voy hasta allá, yo llevo este dinero, arriesgo incluso mi vida, y vimos que estuvo enfermo. Y en esa decisión de él, en este viaje que tiene, Epafrodito enferma y enferma gravemente. Entonces, ¿qué pasa? De que la iglesia de Filipo se entera que Epafrodito está enfermo, pero no saben que ya se recuperó hasta el momento de la carta. Se enteran que Epafrodito está enfermo, entonces la iglesia se angustia por su hermano. Oye, no, hombre, ¿cómo estará Epafrodito? Y empiezan a orar por él y todo esto, ¿no? Por otro lado, también Pablo se entera de que Epafrodito, un mensajero que están mandando desde Filipos, se enferma, y Pablo se angustia, dice, qué bueno que Dios no añadió más angustia a mi vida. ¿Por qué se angustiaba Pablo? Bueno, se estaba angustiando Pablo porque Pablo se sentía inmerecedor de que alguien estuviera arriesgando su vida para ir a servirle. ¿Entiendes? Y otra cosa, Epafrodito cuando sana, él se da cuenta que tanto Pablo está angustiado como ahora la iglesia de los filipenses estaba angustiado, y Epafrodito se angustia porque estaban angustiados. Total de que era un angustiadero por todos lados, pero el punto es este: los filipenses tienen una muy bonita relación, y esa es una muy bonita comunión entre hermanos que se preocupan los unos por los otros. Y es por eso que Pablo dice, yo también quiero verlos, pero les voy a mandar a Epafrodito para que ya dejen de angustiarse y que sepan que él está bien. Dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo se gocen y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tener en estima a los que son como él, porque para la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba a vuestro servicio por mí. Así que, mi hermano, vamos a ver rapidito factores que usamos como excusa cuando se trata de servir. Los usamos con excusa para no servir, ¿no? El primer factor son estándares altos e inalcanzables, como Pablo. Cuando nos comparamos con figuras de ese tipo, o así de esa magnitud, que han hecho grandes cosas, lo usamos como excusa muchas veces y decimos, no, pues es que yo nunca voy a ser como él, mejor no sirvo. No puede ser una excusa. Otra cosa
podemos ver la juventud de Timoteo. Hay chavos que dicen, es que yo estoy muy joven para servir. La juventud no es una excusa al servicio. Otros ponen una edad avanzada como Epafrodito, ¿no? Es que yo ya estoy muy viejo para servir. Yo ya mejor me dedico a otra cosa, ¿no? Ya que sirvan los otros. Y total, lo agarramos como excusa. Otra cosa que agarramos como excusa es la timidez, ¿sí? Como la de Timoteo. Decimos, no, es que yo soy muy tímido, no me puedo parar delante de la gente no me va a querer escuchar, bla, bla, bla. No sirve esa excusa para el servicio. Y otra excusa que podemos ver aquí también es que no somos muy conocedores como Pablo. Hermano, recuerda que el que está obrando es el Señor en tu vida. Tú simplemente pon tu servicio a las manos del Señor y Él va a hacerlo. Así que lo que podemos ver, hay una sola cosa, escúchame bien, hay una sola cosa que necesitamos todos para servir como Pablo servía. Y está en el versículo 21. Vamos a leerlo otra vez. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Mi hermano, lo que necesitamos todos para servir es el amor por los demás, ¿sí? Y recuerda que 1 Corintios 13, versículo 5 nos dice que el amor no busca lo suyo propio. Este es el requisito que todos necesitamos para el servicio y para servir como los grandes, mi hermano. Así que no se te olvide, todos podemos servir al Señor. Y recuerda, la palabra de Dios nos reviva cada día y nos reviva versículo a versículo.